A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bueno, mi nombre es Luz Elena Galeano Laverde, víctima de desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas de la Comuna 13 de Medellín. Para muchos colombianos, la vida se convirtió en eso, en el dolor causado por el conflicto. Pero esa vida no siempre fue así. Soy de Río Sucio, Chocó. Nací y criada en esta zona. Para mí Río Sucio, Chocó es el municipio de las mil sonrisas. Se vive de la pesca, la agricultura, la tala de árboles, pero siempre sonreímos pese a todo lo que habíamos vivido. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Lo bonito que era. En cada región del país hay historias bonitas para contar. Era un territorio muy tranquilo, los primeros, 13 años de mi niñez. Fue un territorio donde nos sentíamos libres, podíamos salir, estudiábamos, que era jornada continua, salíamos a la hora del almuerzo y éramos muy felices. Y en ese tiempo uno no sabía si era pobre, si era rico, porque uno, así no tuviera zapatos, así no, como que no los necesitaba. En nuestro país, todos queremos salir adelante. Teníamos nosotros una fábrica de calzado. Y ahí empieza mi vida comercial. Después de que había buscado tanto, en alguna oportunidad, empieza mi vida comercial, a llevar una máquina, 2 máquinas. Yo vengo, pues, que prácticamente no recibía ni el mínimo, y de momento me encuentro que al empezar a ubicar esas máquinas, una máquina me podía dejar una rentabilidad de 200.000, 300.000 pesos. Todos tenemos recuerdos bonitos, recuerdos que están en el centro del corazón. A nosotros nos gustaba jugar mucho. O sea, antes del secuestro de mi hermano, todos los primos, desde el mayor hasta el menor, tuviese la edad que tuviese, los 1 de enero, nos gustaba jugar tarro en la calle. Hacemos el asado y jugábamos tarro. Los aguinaldos, estando por ejemplo en el Caquetá, antes de que los secuestraran, el 24, sí me hizo como unas 30 llamadas para que cayera. Yo con él no, fueron poquitas. ¿Sí? ¿A quién no le gusta compartir y sentir que con los otros es posible construir? Mi familia es Caldono. Caldono es la familia mayor que tengo. Me siento muy orgulloso de ser caldoneño. La Jurisdicción Especial para la Paz, en su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos del conflicto, recibe informes por parte de las organizaciones sociales y de víctimas. Estos son muy importantes porque brindan insumos para los 7 macrocasos existentes o pueden servir para que se abran otros nuevos. En ellos, las víctimas cuentan distintos momentos de su vida individual y colectiva, de cómo era su territorio, cómo eran sus vínculos, sus anhelos y sueños antes de sufrir los daños. Los diversos informes y relatos de las víctimas demuestran que para muchos colombianos la vida ofrece buenas oportunidades. Sin embargo, para otros, las adversidades los llevan a oscurecer esa mirada y encontrar pocas o ninguna. Caldono era un sitio de paz, pero no había muchas oportunidades de trabajo y los jóvenes solamente podían ser o ayudantes de los carros o policías o soldados. Y no había fuentes de trabajo para nadie, no había un colegio. O sea, el colegio lo comenzamos, el único colegio que había en Caldono se fundó como en el 72, el Colegio Susana Troches de Vías. Aquellos estudiantes, incluido yo, salíamos de bachilleres, pero no había oportunidades para más. Entonces no había educación superior ni nada. Cuando pasamos por el colegio nos hablaron de la violencia que ocurrió en los años 40. También nos hablaron del intento del Frente Nacional de ponerle un alto al desangre que había vivido el país. Aún así, en esos tiempos nacieron las guerrillas, en 1964 las FARC, luego el ELN y otros grupos como el EPL y el M-19.
Estas se regaron a lo largo y ancho del territorio nacional, transformando la geografía social del país. El norte del Cauca es uno de los territorios que más ha vivido la violencia. Allí en Caldono vive Farid Julicue, un líder social que conoce esa historia de violencia. Caldono no siempre fue un territorio violento como aparentemente se cree. De los 60 a los 70 ya era un remanso de paz, pero las tomas guerrilleras comenzaron en Siberia en el 84 y luego ya pasaron a Caldono en el 97. Bueno, devolviéndome atrás, el primer grupo que llegó a Caldono fue el M-19 y llegó como entregando víveres, remesas, y en los diciembres en la Panamericana cogía los carros que llevan leche, repartía la leche y repartía la panela y imagínate, era El Salvador. Después ya sacaron las uñas, como dice uno, y entonces comenzaron lo peor. Se desmovilizaron a finales de los 80 y luego de eso se organizó un grupo que se llama el Quintín Lame y afortunadamente no duraron mucho, creo que un año largo, y se desmovilizó en Pueblo Nuevo. Ya van 2 desmovilizaciones, pero algo que yo le critico al gobierno local, municipal, al departamental y nacional es que Pueblo Nuevo, a pesar de ser la sede de las desmovilizaciones, nunca ha progresado. Luego de esos vino un grupo, el Ricardo Franco, un comando armado que yo pienso que fue como el paramilitarismo, y comenzó a asesinar a estos grupos anteriores, y ahí es donde quedan las fosas comunes. O sea, yo estoy seguro que en Pueblo Nuevo hay varias fosas comunes, y la del Nilo es parte de eso, ¿no? O sea, fue el grupo más violento y entonces llega como El Salvador, llega la FARC. Y fue el grupo La FARC, el Sexto Frente y la Jacobo Arenas. Y fueron como los más violentos. Entonces pasamos de las brasas a caer a las llamas. No son pocas las historias que relatan las víctimas sobre las transformaciones que produjo el conflicto. Los territorios fueron objeto de disputa y se convirtieron en centros de operaciones donde las balas eran la banda sonora del día a día. Y mientras el territorio iba cambiando, lo hacía también la vida de las comunidades y las familias. La cotidianidad no fue la misma. En otro punto del territorio colombiano, en la Comuna 13 de Medellín, ocurrían dinámicas distintas pero también inquietantes, como lo relata Luz Helena Galeano. En esta ciudad donde se ha vivido y se ha perpetuado tanto el conflicto armado, sobre todo en la Comuna 13 de Medellín, que a partir del año 2001, pues cuando teníamos una forma de vivir estable, que la comunidad, pues a pesar de que allí existían las milicias urbanas, pues vivíamos tranquilos, ¿cierto? Y se empieza a escuchar que se iban a entrar las guerrillas que ya estaban tomándose el territorio. Ya en el año 2002 suceden más de 23 operaciones militares en un solo año. Entre ellos está la Operación Mariscal, que fue en mayo 21, la Operación Orión, que fue en octubre 16. Todo esto acarreó con muchas desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, asesinatos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a mí me gustaba mucho el trabajo social y compartir, ¿cierto?, con la comunidad. En su inicio, antes de esas operaciones militares, el trabajo de nosotros era como estar en tema de convite, recreación con los niños, ¿cierto?, de juntarnos como una sola familia, ¿cierto?, a compartir. El conflicto entró al territorio, a la vida comunitaria y también a la vida familiar. Esta es la voz de Edna Sánchez, hermana del teniente de la policía Elkin Hernández Rivas. Y mi hermano pues lo secuestraron el 14 de octubre de 1998. La FARC, el Frente 15, y ya después de 14 años, el 26 de noviembre del 2011, en un operativo, pues la guerrilla pues le disparó y pues ahí falleció mi hermano después de 14 años de estar secuestrado. El secuestro, primero que todo, uno no se lo desea a nadie,
porque no solamente secuestran a la persona, secuestran a toda la familia y sobre todo al núcleo familiar. Y la vida le cambia a uno 180 grados, le cambia porque le cambia. Uno ya se acuesta pensando en ellos, se levanta pensando en ellos, come pensando en ellos, o sea, uno ya no tiene vida. Y eso ha pasado, por ejemplo, con mis papás, o sea, mis papás han sido más resistentes a ese perdón, a esas cosas. No, yo entiendo a mi mamá, el hecho nomás de ver un hombre que nos sacó adelante como fue mi papá, a pesar de que él no fuese mi papá, mi padrastro, pero uno siempre vio una figura fuerte, un hombre trabajador. Teníamos nosotros una fábrica de calzado, donde ya la fábrica también desapareció por el secuestro, porque ya yo trabajé con las Famipaz, yo fui la vicepresidenta de Famipaz, y era prácticamente 24/7 no estar pendiente de qué era lo que pasaba con los secuestrados. Entonces, que por ejemplo, que ir a las marchas, que ir a los plantones, que esto, no, ya no se tenía la misma concentración para trabajar. Entonces, la fábrica fue decayendo, mi mamá se fue enfermando. La JEP tiene presente que si de algo conocen las víctimas del conflicto es del dolor. La JEP les cree a las víctimas y contrasta sus relatos con todas las fuentes disponibles para que Colombia pueda entender por qué llegamos a tanto. El dolor de las víctimas no solo está en la familia y la comunidad, sino en nuestro primer territorio, el cuerpo. Ahí, en lo más íntimo, como lo relata Lourdes Medina, una mujer caucana. Y luego ya vino el cambio porque ya empezaron a llegar grupos armados. En ese entonces también era el 8º Frente de las FARC. También hubieron paramilitares y también el ejército, pero pues de igual manera el ejército era esporádicamente que iba, y pues por la zona montañosa, y siempre ha sido zona, a partir de ese momento ha sido zona roja. Fue el desplazamiento, hubo en ese año, en agosto, la muerte de mi hermano Didier, que fue el 17 de agosto, luego vino las amenazas de desplazamiento, y luego de eso salimos del territorio y mi papá pues regresó. Y a él también lo mataron en noviembre del mismo año, entonces fue algo como muy traumático, y pues también en ese tiempo fue que pasó que hubo mucha violencia sexual en el territorio. Y fue muy duro porque pues nosotros acostumbrados al campo, a vivir libres, y llegar a una ciudad, como se dice, una ciudad de cemento. Es muy duro, muy complicado, pero porque antes era yo mirarme la cicatriz que me quedó a raíz de la violencia sexual, era muy duro, porque me sentía sucia, lloraba mucho, me sentía como ellos dicen, es que ustedes son para eso, porque eso es lo que le dice esos grupos armados, es que ustedes nacieron, son mujeres y ustedes son para eso, para la violencia, ustedes son objetos sexuales. Entonces nosotros creíamos que éramos eso. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. José Omar Benítez es un comerciante que fue secuestrado. El cautiverio le cambió la vida. El secuestro extorsivo, que era una fuente de financiación de la extinta guerrilla de las FARC, no solo lo privó de la libertad, sino que también lo obligó a comprar su liberación. Luego de que su familia pagara 400 millones, a José Omar Benítez lo liberaron por unos días, bajo la condición de que consiguiera otros 100 millones para completar la cifra de 500 millones, y además cuotas de 20 millones para completar otros 200 millones que exigió la organización. Yo les cumplo en lo que comento del compromiso que les dije del mes, pero ya seguir que al otro mes dándoles plata ya es imposible, ya no tengo de dónde. Ya antes empiezan la gente, como todo, a decir, bueno,
pero mire que usted me dio una platica y empiezan a cobrarme intereses, entonces yo empiezo a trabajar es para pagar intereses sobre intereses y eso se me convierte en un hueco tremendo. Entonces es cuando tú dices, ¿cómo así? Pierdo el respeto, pierdo a mis hijos porque era parte fundamental, era cabeza de familia, pierdo el respeto de mis hijos, pierdo el respeto de la familia. Y fuera de eso, me encuentro en la situación de que las oportunidades de volver a empezar han sido difíciles porque la gente no te cree. La JEP investiga los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Y para esta jurisdicción, una víctima es persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Y para entender qué otras personas son víctimas, hay que tener en cuenta: víctima también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. En casos como la desaparición forzada o como el secuestro, se dan dramáticos cambios en la vida de los familiares y cercanos. Al tiempo que sufren por saber en dónde están sus seres queridos, sufren por saber en qué condiciones se encuentran. El paso del tiempo y la incertidumbre son factores que juegan en contra. Elkin tenía 22 años, entonces por eso fue toda una vida en las selvas. Y lo que nosotros les decíamos pues a Sonia, ¿cómo era Elkin? Porque yo sé que cuando se fue era un hombre muy serio, o sea, Elkin era muy estricto en muchas cosas, pero también era muy jovial, muy risueño, muy alegre. Queremos saber qué pasó, por ejemplo, cuando la novia ya no le volvió a escribir más, cómo era él con sus compañeros, qué comían, qué hacían en un día de cumpleaños, qué pensaban cuando los mensajes le enviamos nosotros. Pues sí, en la audiencia pues Sonia pues se remitió a lo poco porque ella dice que vivió solamente con ellos 5 años, pues ya frente a qué pasó, si fue el ejército, si fue la guerrilla, eso es algo como ya muy difícil. Hay cosas que como la selva se quedó con ellos, también hay muchos secretos que la selva se quedó también allá enterrada. Y qué difícil es para personas como Luz Helena Galeano enfrentar lo que a su vida le trajo la desaparición forzada de su esposo. Yo, después de la desaparición de mi esposo, que fue el 9 de diciembre del 2008, empezó como esa persecución en la Comuna 13 por el tema de las amenazas. A mí me iban a matar a mi hija, la pequeña. Y no, yo sentía la obligación de yo que tenía que seguir en esto. Y seguí. A pesar de todo, seguí. Y ya en el año 2018 sufrí el primer atentado, que me churraron este ojo con una jeringa. Bueno, luego en el 2019 iba para la Asamblea de Mujeres Caminando por la Verdad y 2 cuadras antes de llegar a la 35 me abordaron, pues en un taxi se subieron 2 tipos. Eso porque el conductor logró bajarse con una barra, uno salió corriendo, al otro sí le logró dar un planazo. Yo aquí me mataron. Y ya el tercer atentado fue el año pasado, el 30 de noviembre, porque nosotros somos sujetos de reparación colectiva, entonces estamos en comité de reparación colectiva. Iba para ese comité. Yo me bajé del bus y bajaba un tipo, no le alcancé a ver el rostro, llevaba cachucha, sudadera, y me mandó el puñal acá. Entonces sí, ahorita estamos tramitando como el tema de la protección por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Están reevaluando el caso
y ahí vamos en conversaciones con ellos para el tema de la protección. Lo vivido por más de 9 millones de víctimas es también el relato de cómo el tejido social se fue desgarrando. Pasar del conflicto a la paz requiere de un gran trabajo, que todo el país entienda la gravedad de lo que pasó aquí. La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja para esto, para esclarecer la verdad de lo que pasó, para que los comparecientes den la cara por lo que hicieron y restauren el daño que causaron, para que no se repita tanto horror. Para la JEP, restaurar no es devolver las cosas al estado en que se encontraban. Restaurar es transformarlas para que el horror de la guerra no se repita. Luz Helena Galeano, líder en la Comuna 13 de Medellín. Bueno, hablar de la restauración es muy difícil porque, a uno le pueden restaurar un bien material, pero eso que lleva uno aquí dentro, lo que le sucedió, uno nunca lo va a olvidar. Es que así encuentre uno a ese ser querido, ¿cierto? O sepa la verdad de quién asesinó a esa persona. Uno siempre va a tener eso acá en la mente, eso pues no se va a restaurar, porque uno siempre va a recordar, ¿cierto? Que va a aflorar las emociones y que es cierto, uno sigue viviendo, pero uno el recuerdo siempre lo va a tener presente y por eso es tan importante no dejar perder la memoria, es muy importante reconstruir la historia, ¿cierto? Para hacer memoria de todo eso que ha pasado y que quede para el nuevo legado, ¿cierto? Que conozcan la verdadera historia, no una historia oficial, ¿cierto? Lo que nos quieran imponer, sino la verdad de todo lo que ha sucedido en este conflicto en Colombia. Y la verdad, ¿quién las tiene? Todas las comunidades. Mucho de lo que las víctimas perdieron en el conflicto es irrecuperable. Las vidas, el tiempo, por ejemplo. En este punto, para la JEP, de lo que se trata es de restablecer la dignidad, o sea, que se le reconozca a las víctimas el daño que sufrieron, que recuperen sus derechos y sean tratadas con respeto. Edna Sánchez, hermana del teniente de la policía Elkin Hernández Rivas. Yo le agradezco a la JEP. No saben el valor tan grande que tiene de que nosotros como familiares al menos sepamos la verdad. Eso no es una tranquilidad total, pero es un granito de esperanza en nuestro corazón de saber que de nuestros seres queridos. Eso es como un aliciente. Y es que lo que uno pide es la verdad. Yo creo que es como la cualidad o la virtud que se debe tener en cualquier estado, en cualquier momento, en cualquier situación, es eso. Y si hay gente que está compareciendo por voluntad propia, déjenlos. Obviamente no es fácil tampoco para ellos. Yo digo que no es fácil para una Sonia reconocer que de pronto en su vida se equivocó tomando esa decisión de estar ahí en la guerrilla. Entonces, ojalá sigamos sabiendo muchos de nuestros familiares a través de estas personas y que ojalá que las personas que no han querido declarar vayan y declaren. Hablar de restauración es reconocer que estamos frente a una sociedad dañada por la guerra, reconocer lo que sufrieron las víctimas sin excluir a quienes les hicieron daño. Es hacer que los comparecientes sean parte de la solución y se hagan cargo del dolor que causaron. Farid Julicue, líder de Caldono Cauca. Con los excombatientes yo siempre voy allá y hacemos, me encanta hablar con ellos, con ese temor, mano. Pero ellos le contaban una historia de vida que uno decía, llegaba mi papá y le pegaba a mi mamá y no había nada que comer. Y él pues con la correa en la mano, con un palo, nos da. Y nos tocó que irnos y fue lo primero que nos ofreció, pues un grupo armado. Y cuando ellos llegaron allá decía, yo cuando aprenda a manejar esta arma, lo primero que va a matar a mi papá. Después ellos ya pensaron que no. Y uno tenía que ir y lo mandaban y se aguantaba hambre y uno estaba cocinando y llegaba el ejército atrás. Y a veces encontramos amigos que estaban en el ejército y habían jugado con otros. A mí me pasó, mire, en Caldono yo jugaba fútbol con ellos. Les daba zapatos, los emborrachaba, peleábamos en los carnavales. Cuando se veía allá, ¡uy, Dios mío! Entonces, no. Yo muchas veces digo que la guerrilla, muchos de ellos también fueron víctimas
del conflicto que no era de ellos. Mire, cuando se agarraban Calderón el ejército y la policía contra la guerrilla y nosotros en medio, y nosotros ahí debajo de la cama, nos tocó ya rezar las últimas oraciones porque aquí cae un cilindro y hasta ahí fue. Hoy ¿qué me queda de todo eso? Hoy todos los días yo me levanto entre 4 y 5 de la mañana y yo primero que digo es, le doy gracias a Dios por un nuevo día. La justicia restaurativa que imparte la JEP permite que víctimas y comparecientes puedan discutir acuerdos para la superación del daño mediante mecanismos que aseguren el diálogo entre ellos. De pronto las cifras, uno no puede hablar de cifras. Habrán formas también, no sé, o sea, pienso que con el diálogo, pero directo, con un diálogo sincero, se puede hablar muchas cosas y se pueden organizar, porque, ¿por qué no? Todo se puede. Yo lo que necesito para mi vida es reactivarla y sentirme bien, donde he sido un empresario, he sido una persona de impulso, donde pueda ser valioso tanto de nuevo para mi familia y para mucha gente que dependía de mi labor. ¿Y por qué no? Para muchas víctimas, orgulloso de poder decir he sido partícipe de que también para muchas víctimas tengan sus beneficios, pero realmente beneficios sinceros, reales. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.